Bueno, estamos en directo. Para los que recién se suman, el lanzamiento de este cohete Falcon 9 con la tripulación CREW4, 4 astronautas, 3 norteamericanos y una europea, una italiana, que van a ser lanzados a la Estación Espacial Internacional. El acoplamiento va a ser en unas pocas horas, en unas 12 horas aproximadamente, a las 8:15 hora del este PM, y estamos a unos pocos, a 4 minutos de este lanzamiento. Bueno, lo próximo que va a pasar ahora es que estas rampas que están sujetando el cohete, ahí lo vemos, se están abriendo, y el brazo de soporte, le llaman strongback en inglés, se va a inclinar unos 2 grados hacia atrás para dejar libre este cohete para el momento del despegue. Este cohete ya está prácticamente completo de combustible y oxígeno líquido, que es lo que utiliza para su propulsión. Es un cohete de 2 etapas, 70 metros aproximadamente de altura. La primera etapa tiene 9 motores Merlin y va a volver del espacio luego de su lanzamiento y va a intentar aterrizar en un barco dron que lo está esperando a 600 kilómetros en alta mar. Esa segunda etapa propulsa la cápsula Crew Dragon llamada Freedom, Libertad, que lleva a los 4 tripulantes a la Estación Espacial Internacional. Y si se fijan bien, debajo de la cápsula se ven los paneles solares y el trunk, o sea, el baúl, que es esta parte que se ve aquí, que es parte de la cápsula, tendría ser lo que sería el módulo de servicio, pero en realidad es donde lleva carga no presurizada. Yep, and in about a minute here, we should hear the last call out related to propellant. That's going to be stage 2, LOX load complete. And again, that is the last of propellant loading on the vehicle. Dragon is in terminal count and on internal power. Bueno, cuenta terminal y en potencia interna el cohete. That is normal and expected for us at this stage in the countdown. We'll continue to see them build up as we get closer and closer to D0. We want to make sure that we are keeping the tanks as full as possible, and the warm ambient air of Florida is helping to create those clouds around the vehicle. Es el momento de dejarnos me gusta y bueno, que consideren suscribirse al canal, obviamente. Recuerden, busquen auriculares, es el momento de hacerlo o de poner el sonido fuerte. Es muy posible que el despegue se escuche muy bien. Vamos a tratar de hablar muy poco ahí y poner el sonido al máximo, que lo vamos a hacer ya. All right, Dragon's flight computer and auto idle. Next, it'll flip over to countdown. Gas closeout has started, so we're now isolating all of the feed lines for the different gas systems from the Falcon 9 rocket. They're going to then get vented. Bueno. Hear that venting start. They're going to get vented overboard through umbilicals and through the strongback itself. Coming up at T-1 minute, we're going to hear Dragon is in countdown. Its flight computer will switch to countdown mode. We'll also hear that the flight termination system on Falcon 9 is armed. Bueno, el sistema de terminación de vuelo está armado también, o sea, si algo llega mal pueden llegar a volarlo ese cohete y la cápsula sale disparada. Dragon is in countdown. Dragon's flight computer in countdown. The FTS, that flight termination system on. Freedom, SpaceX, go for CREW4 launch. Momento de miembros VIPs de poner su mensaje. Ya, y emojis. 1 minuto, el chat solo para los miembros VIP del canal. T-minus 30 seconds. You heard it there. 30 seconds away from liftoff. 20 segundos para el lanzamiento. T-minus 20. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And liftoff. Go Falcon. Let freedom ring. Godspeed, CREW4. Vehicle is pitching downrange.
One Alpha. Freedom soars and the Dragon flies forward. Vehicle already pitching down range. All 9 Merlin engines have Stage lit. 1 propulsion is nominal. Getting good performance on stage 1 propulsion already. Bueno, ya tenemos telemetría. We are T plus 35 seconds into the 4th rotational crew mission on board Dragon and the Falcon 9. The 9 Merlin 1D engines on the first stage are beginning to throttle down. Stage 1 throttle down. In preparation for max Q. This is where the vehicle will Bueno, ahora experience the highest desaceleran. amount of aerodynamic pressures. So we'll throttle down the engines. Es el momento en que desaceleran para que el vehículo no pase por el momento de estrés. O sea, en este momento está supersónico y máximo estrés del cohete ahora, máximo Q, como le llaman. Max Q. And there's our call out for max Q. Stage 1 throttle up. So right after max Q. Bueno, y ahora después del máximo Q aceleran a fondo. Copy 1 Bravo. And 1 Bravo, so we're in the second and final abort mode for the first stage. Continuing to get good performance though, the crew already pulling in excess of 2 Gs. And Bueno, lo que dijeron 2 Bravo recién es el segundo modo de eyección de la cápsula. Ellos tienen varios modos de eyección dependiendo de cada etapa de vuelo. Bueno, y estos 9 motores de la primera etapa continúan 1 minuto más, ascendiendo ese resto del cohete. Fíjense que va a 42 kilómetros de altura y 4.000 kilómetros por hora ya. Y si se fijan bien, esas llamas empiezan a abrirse como una flor, empiezan a abrirse así, ¿no? O sea, hacia otro lado. Empiezan a abrirse. Bueno, ¿por qué? Porque cada vez hay menos atmósfera, cada vez hay menos densidad. Y ahora sí, ahora empiezan a desacelerar para apagar esos 9 motores. Esperando la confirmación del corte. Miko. Bueno, corte de motor. Confirmación de etapas, de separación de etapas. Y vemos que la segunda etapa está encendiendo en este momento, que es lo que tenemos a la derecha de la pantalla. Continuing to carry the CREW4 astronauts onto orbit. And this is a fantastic view on the left-hand side. This is the first stage, now separated from the second stage, but it's still being illuminated by that single Merlin vacuum. Bueno, la luz que ilumina la etapa que está a la izquierda, que es la primera etapa, es el motor. Es el motor este que sigue yéndose al espacio, ¿no? On our drone ship, a shortfall of gravitas. The crew is on the opposite side of the engine that you see on the right-hand side of the screen. They are Para los que no entienden qué es lo que estamos viendo, del lado izquierdo es el booster que va a regresar y aterrizar en un barco dron. Y a la derecha vemos la segunda etapa que ahora con un único motor de vacío sigue acelerando para llevar la cápsula al espacio. Qué lástima no tenemos telemetría de esa etapa, ¿no? Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Dice que la trayectoria es nominal, o sea que está bien. That was our guidance, navigation, and control officer. Nominal trajectory. Dragon's pointed in the right direction, continuing its flight to orbit. We heard Bermuda called out. That's one of the ground stations now receiving telemetry from the Dragon as it continues its path uphill. Eso que se ve a la izquierda allí es lo que ve la cámara de la primera etapa, que son ciudades seguramente de la costa de la Florida. A little over 8 minutes into the flight, doing the heavy lifting now. The first stage has a couple of events itself in order to land on a drone ship. So at T plus 7 minutes and 25 seconds, it's going to start its entry burn. It's going to be one of 2 burns. This is where 3 of the 9 Merlin engines SpaceX, nominal trajectory. On the first stage will relight. Bueno, dice, me gustaba la otra de telemetría. Lo que pasa es que esto es un lanzamiento hecho para NASA y ellos son quienes eligen esto, ¿no?
On the New Hampshire ground station, another call out there from our guidance, navigation, and control officer, nominal trajectory. Second stage continues to power. Call out just then, propulsion is nominal, the engine performing as expected. Crew pulling a little more than 1.25 Gs right now. Again, that's going to continue to ramp up, peaking just before we get to that second stage cutoff. Yep, this single engine here, Dan, can produce over 220,000 pounds of thrust in the vacuum of space, so they are definitely feeling it. We're already about 200 kilometers in altitude. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Bueno, dice que las trayectorias son nominales, pero en realidad se refiere a la segunda etapa. No tenemos noticias de la primera etapa. Es la primera vez que pasa esto, que no tenemos ni siquiera la telemetría de la primera etapa, ¿no? No está ni en el canal de SpaceX ni en el canal de NASA. The first stage continues to make its way back home. The second stage will start to wrap up its job of delivering these astronauts into orbit. Se olvidaron la telemetría de la CREW, dice Miguel Argenteti. Bueno, sí, está ahora en la telemetría de la CREW, pero lo que se olvidaron es de poner Dragon, SpaceX, nominal trajectory. en 30 segundos va a estar aterrizando el booster y no tenemos imágenes, no tenemos telemetría del booster. Es una pena esto, la verdad, ¿no? You were mentioning, Dan, about the trajectory. Things again continuing to look very, very good for the ascent portion. Mariel Osa dice, bueno, la primera etapa está en el final de su aterrizaje. Ahora apareció la imagen. En realidad la telemetría corresponde a la etapa de la derecha, no a la izquierda. Estamos viendo el encendido de frenado, parece. Sí, eso fue el encendido de frenaje, o sea, para reducir la velocidad en el reingreso. ¿Nos mostraron el booster aterrizando? Bueno, es muy posible que sí. Terminal guidance. We're in the final stages of the second stage's flight into orbit. We're about to pass through several of the different abort phases, which essentially correspond to areas along the very northeastern seaboard of the U.S. and then across the Atlantic. Ojalá la cámara del barco funcione, dice Miguel Argenteti. Bueno, en la misión anterior funcionó muy bien y tuvimos muy buenas imágenes. Creo que tiene una Starlink puesta en el barco que está hoy, que es el Shortfall of Gravitas. And after this second stage engine shuts off its engine, we are going to be listening for the confirmation of a good orbit, which tells us that bueno, acaban de apagar. And Dragon are where they need to be in orbit. Bueno, está aterrizando en este momento. A ver, dos cámaras, la cámara de la primera etapa y la cámara del barco a la derecha. Of the first stage. Fantastic view of the first stage. Wow. Landing legs have been deployed, returning back to Earth for a fourth time. And just like that, a fourth landing as part of the CREW4 mission. Bueno, cuarto aterrizaje completado de esta primera etapa y la segunda etapa ya apagó su motor y ha colocado en órbita a la tripulación. Aquí los vemos. We heard that the crew has been successfully inserted into a good orbit, and this is them in 0G.
Y están en 0G. Ahí vemos los indicadores de 0G. Vemos ahí un monito que tenía Cristoforetti. Y aquí el comandante tiene otro también. Astronaut class from 2017, of which he and Jessica Watkins were a part. I believe we've got a monkey floating over by Samantha Cristoforetti, but first view of CREW4 on orbit. Bueno, primera vez de la tripulación 4 que está en órbita y que están experimentando la gravedad cero, o sea, microgravedad. Essentially making sure that they're on a stable coast before we get to that separation event, after which we'll see Dragon Freedom flying free for the first time. Bueno, todavía no se ha separado la cápsula Dragon de la segunda etapa. The Turtle class really does seem to be taken over now with a Turtle 0G indicator. All right, we should be just about a minute away from that separation. Estamos a un minuto de la separación de la cápsula con la segunda etapa. Me encanta ese. ¿Qué es? ¿Una tortuga? Es una tortuga. Me encanta. We'll also start to get ready for the nose cone opening, which it stays closed for the flight uphill to help protect all of those guidance, navigation, and control sensors. It's also covering 4 of the Draco thrusters that we're going to be using for providing the majority of the thrust, the push for these different phasing burns as Dragon chases down the space station. But luego de que se separe la cápsula y que tengamos confirmación del cono, vamos a repetir una vez más este lanzamiento. Bueno, aquí tenemos la separación de la segunda etapa. Y ahí veíamos la cápsula que se aleja, ¿no? Llegamos a ver un momento el interior del tanque. Ese reflejo que se ve es el sol. Vamos a esperar a ver si tenemos confirmación de la apertura del cono. Dragon Freedom flying free for the very first time. So again, now those Draco checkouts are starting, and pretty shortly we'll get to the nose cone deploy, and that's Starship dice que los peluches, SpaceX lo llama sistema de super alta tecnología indicador de 0G, ¿no? O sea, de gravedad cero. Ignacio Fernando dice que, claro, indican cuando están en gravedad cero, obviamente, porque flotan, ¿no? Imagínate que, dice, en 9 minutos van a 27.000 kilómetros por hora. No, es realmente demente. Bueno, impresionante vistas de las pantallas de la tripulación, ¿no? Recuerden, vamos a estar transmitiendo el acoplamiento. Eso va a ser a las 00:15 del día de mañana, o sea, del día 28. Hora UTC. Son las 8:15 p.m. hora del este de los Estados Unidos. Calculen con la hora UTC cuál va a ser la hora de ustedes. Va a ser en la noche, dentro de 12 horas, 14 horas. No está todavía previsto en el canal, pero lo vamos a colocar. O sea que lo ideal es que estén suscriptos al canal, que activen las notificaciones. Freedom, LD, I hope you enjoyed your ride. It's been an honor flying with you, Chell, Farmer, Samantha, Jessica. Have a safe journey to the space station. Say hi to Crew 3 for us, and we'll look forward to seeing you when you get home. Indeed, the dream is alive. Have some words from our CE. Están saludando, ¿no? O sea, dice, denle saludos a la gente de la estación espacial, en fin. Queremos agradecer a la gente de SpaceX, del programa comercial de tripulación. Y es un privilegio poder poner en órbita a este vehículo, el Freedom.
right, so some congratulatory words from the launch director and the chief engineer up to the crew on board Freedom. Shell radioing down their thanks for the ahí vemos ride to orbit. esta segunda etapa que sigue en órbita. Lo próximo en la segunda etapa, que me encantaría poder verlo, es dan vueltas, se ponen con el motor hacia adelante y hacen un encendido para sacarla de órbita. Okay, Freedom copies. Equals activation complete. We're going to go visors up. And that call from the core here in Hawthorne. Core copies. Your go. Indicating that we had good checkouts of those 12 Draco thrusters around the service section. There's 4 to go after we get the nose cone open and the ECLIS, the environmental control and life support system, activated and running inside Dragon. Crew will be able to get their visors open and pretty soon get out of their suits. Bueno, dice que ya se pueden abrir los visores porque el sistema interno de presurización está funcionando bien. Y lo próximo es que la apertura del cono. Dice, ¿se puede decir, dice Ignacio Fernández, que tiene la tortuga más rápida de la historia? En la Spaceship, ¿qué peluches llevarán como indicadores? ¿Unos dados para los parabrisas? And she's been on the space shuttle. You got to watch that launch, and I saw you taking it in. It was spectacular. It really was wonderful to see a launch up close again. La segunda etapa también se recupera en el mar. No, definitivamente se descarta. It never gets old. I think if it gets old, you're probably in the wrong business. Absolutely. It was so loud, so powerful. The roar of bueno, creí que nos iban a confirmar lo de la apertura del cono. Seguramente nos enteraremos por internet. Vamos a ver una repetición en la versión larga del canal, pero bueno, mientras quiero agradecerle a todo el mundo en haber participado de esta transmisión enorme, kilométrica de este lanzamiento. Vamos a repetir justamente el lanzamiento. Vamos a poner en los últimos 30 segundos para verlo como una repetición nuevamente. Agregamos ahora un poquito de música para despedirnos. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Así no se van a perder nada de todo lo mucho que transmitimos en español para ustedes, para nosotros, para toda la comunidad latina que le encanta esto, la tecnología y el espacio y la ciencia.